Bueno, y en este momento entonces vamos a tener por parte de Cristian Padilla, maestro en artes plásticas, igualmente con posgrados en historia del arte, diferentes posgrados en historia o relativos a la historia del arte, una conferencia que se titula, y con gran parte de lo que él ha tenido como proyectos dentro de sus estudios, de aquí nace esta conferencia: Te mato tres veces, el monumento público en Bogotá como objetivo de la muerte simbólica y venganza política, por parte de Cristian Padilla. Gracias, Cristian. Él es profesor del programa de Artes Plásticas y Visuales. Bueno, en este caso, como ustedes se dan cuenta, el nombre de mi ponencia está manchado de sangre desde el inicio. Te mato tres veces, el nombre ya es suficientemente violento para iniciar. Hace referencia a una serie de investigaciones que estuve realizando hace 2 años. Tuve la oportunidad de trabajar con el Instituto de Patrimonio de Bogotá, y eso me permitió hacer el inventario, hacer la parte histórica de un inventario de monumentos en Bogotá, que alcanzó en ese momento a ser 132 bienes. Solamente son 132 bienes de los 500 monumentos en general que tiene Bogotá. De todos modos fue un trabajo súper interesante porque no se trataba de los monumentos hegemónicos de la Candelaria o de la parte central de Bogotá, que es la que normalmente piensan ustedes. Cuando uno habla de monumentos en Bogotá, tal vez el más emblemático o los más emblemáticos son los que están en las plazas principales, ¿no? Entonces cuando uno piensa en monumento en Bogotá, normalmente tendrá presente al Bolívar de Tenerani en la plaza. Pero en este caso el trabajo fue bien interesante porque se trataba de monumentos que estaban en sitios marginados, digamos desde el campo de las artes. Entonces monumentos de las localidades de Ciudad Bolívar, monumentos de Bosa, de Kennedy, de localidades donde uno normalmente no hubiera pensado que la presencia de las artes plásticas estaba ahí viva. Entonces, al hacer este inventario, digamos que tuvimos la oportunidad de conocer la historia de estos distintos bienes, y me causó bastante curiosidad la historia de 3 especiales que son los que les voy a mostrar hoy. Voy a hablar sobre 3 casos excepcionales en torno a los cuales se ha generado suficientemente violencia con estos monumentos que han sido vandalizados, decapitados y hasta cierto punto destruidos. Entonces, quiero iniciar con la imagen de la portada de este libro. Ya han existido numerosos estudios sobre la violencia en Colombia que han intentado demostrar el proceder intimidatorio de los diferentes grupos victimarios al transgredir el cuerpo de las víctimas de formas particulares, con el objetivo de infundir temor en una población y propagar un aterrador mensaje de aleccionamiento. El más importante de estos estudios es el que estamos viendo en este momento, el que se llama La violencia en Colombia, que fue publicado en 1962. Es un libro importantísimo para el estudio de la violencia porque en principio es el pionero de estos estudios. Es una investigación que surge más o menos en el año 57, cuando inicia el Frente Nacional. Se hace una comisión para que estudien las repercusiones de la violencia bipartidista. Y este estudio, que inicia en el año 57, lo empieza a desarrollar un cura que trabajaba en el Tolima. Pues el Tolima es una de las zonas más afectadas por la violencia, por supuesto. Y Monseñor Guzmán empezó a reunir una serie de relatos de las personas que habían vivido de esta violencia en las poblaciones. Entonces, a esta indagación que hace el padre Guzmán Campos, se une la academia, la naciente Facultad de Sociología se une, y entonces, gracias al trabajo de Fals Borda y Umaña Luna, se termina haciendo este estudio que terminó convirtiéndose en una serie de estadísticas sobre la violencia bipartidista. Lo más interesante es un capítulo específico del libro que se llama La tanatomanía en Colombia. Y este capítulo se centraba en hacer una serie como de inventario de la forma en que los cuerpos eran transgredidos. Tal vez ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del corte de corbata. No sé si de pronto han escuchado hablar. Entonces, la violencia bipartidista del corte de corbata consistía básicamente en que, además de que asesinaban a la persona, empezaban a transgredir el cuerpo. El corte de corbata exactamente consistía en hacer un corte en el cuello y sacarle la tráquea, para dejar la manera como una especie de corbata. ¿Para qué se hacía esto? Pues para lo que les estoy comentando, una especie como de aleccionamiento político de las personas por ser liberales, como esto le va a pasar por ser liberal o esto le va a pasar por ser conservador. Esa era solamente uno. Realmente el texto de Guzmán Campos de Tanatomanía en Colombia, que ustedes lo pueden encontrar en internet fácilmente, es interesante, es apasionante, pero es absolutamente macabro, ¿no? Entonces está el corte de corbata, está otro que se llama el corte de franela. Uno de los más espantosos de todos es el corte de florero.
que básicamente consistía en hacer una incisión en el vientre de la persona, después ya se le habían quitado los miembros y se ponían dentro del cuerpo como si fuera una especie de florero abierto. Y hay unos peores, digamos que hay casos particulares. Cuando él habla de los cortes, lo que hace es como hacer una especie de inventario de formas de transgredir el cuerpo que se repiten, es decir, el corte de corbata se repetía comúnmente. Pero hay unos casos específicos que no eran necesariamente repetidos y eran morbosamente hechos en personas muy particulares. Por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas que las mataban y después de haber sido asesinadas le sacaban el feto. Hay un caso que es el que estoy contando, que no solamente le sacan el feto, sino que le meten una gallina adentro. Entonces, pues se trata de formas sumamente morbosas de transgredir el cuerpo para generar como ese tipo de infundar terror en digamos que en las ideologías contradictorias de estos grupos políticos. Entonces, siendo el estudio inicial en torno a esta circunstancia de cómo se trabaja el cuerpo, cómo se trata el cuerpo, es importante que tengamos presente que una de las más degradantes formas de transgredir el cuerpo es la decapitación y su posterior exposición, la exposición de la cabeza, ¿no? Algo que no es exclusivo del contexto colombiano, nosotros podemos hablar de decapitación en la historia del arte desde el Renacimiento o incluso antes, ¿no? Recordarán ustedes de pronto numerosas imágenes de Caravaggio que han sido ya recurrentes en torno al tema de la decapitación. Pero hay una que me parece muy particular dentro de la historia violenta de Colombia, que es el caso que ocurrió el 27 de febrero de 1997 en Bijao, Cacarica, Chocó, en el cual a una persona la decapitan públicamente en la plaza y empiezan a jugar fútbol con la cabeza de esta persona. La persona incluso se conoce, digamos, la identidad de la persona y se abrió un caso de investigación y judicialización. Algunos miembros del ejército junto a paramilitares que participaron de esta masacre y de esta exposición del cadáver. Producto de esa repudiable acción, hay algunos artistas que han desarrollado pues, sus trabajos que desde las artes plásticas tienen la capacidad de hablar, de contar una historia que de pronto un periódico o los medios no son capaces de mostrarnos, ¿no? Entonces, de alguna manera las artes plásticas también contribuyen en esa movilización de los hechos. El filósofo Juan Carlos Guerrero, que ha estudiado también esta serie de cortes y de morbosidad en torno al cuerpo, señala las mutilaciones como reorganizaciones del cadáver hechas por los victimarios para concebir el cuerpo como un aparato de transmisión de mensaje, un cuerpo que habla. A través de las imágenes de la violencia en Colombia, que fueron las que se publicaron, es decir, lo interesante no es solamente el inventario que hace el padre Guzmán Campos de los cortes y de la forma en que el cuerpo era transgredido, sino que además la importancia del libro es que por primera vez en la historia de Colombia se publicaron estas fotografías. Los periódicos hablaban de la presencia de hechos violentos en las poblaciones distintas del país, pero no se conocían las imágenes. Estas imágenes tuvieron entonces una repercusión muy grande y muy importante cuando el libro se publicó. Primero que todo porque polemizó bastante el libro, polemizó la circunstancia social y política hasta el punto que apenas salió el libro empezaron a echarse culpas entre liberales y conservadores por quienes habían sido los responsables de estas masacres. El libro finalmente no era, digamos, tendencioso en el sentido de que hacía un justo equilibrio en las culpas, tanto a los liberales como a los conservadores. Pero además lo interesante es que como estamos viendo las primeras imágenes de esos hechos violentos y de la forma en que los cuerpos eran transgredidos, entonces los artistas empezaron a utilizar este libro como la base para empezar a hablar sobre la violencia. Me parece que el año 62 y muy específicamente el libro de la violencia en Colombia es un libro súper importante en el arte colombiano, porque es a partir de este libro que conocemos precisamente, no había caído en cuenta, pero la imagen que se está utilizando para este seminario es la imagen de la violencia de Fernando Obregón. Si ustedes tienen presente, la violencia de Obregón es tal vez el cuadro más importante en la historia del arte colombiano y es hecho en el año 62, que es el mismo año en que se publica este libro. Es decir, sin la investigación que hacen estos pioneros de la sociología, pues Alejandro Obregón no hubiera realizado esta imagen tan emblemática en torno a la violencia. Y me parece importante señalar eso. Si la imagen de los cortes fue invisibilizada por los medios en su momento y solamente sacada a la luz a partir de esta investigación,
pues en la actualidad es importante tener en cuenta que ese lindero o ese límite que existe en torno a la violencia del cuerpo ya se ha abierto, ¿no? Y se ha abierto hasta el punto que esa depravación psicológica se ha convertido en el atractivo de guiones de televisión privada y del cine colombiano, muy especialmente todo lo que tiene que ver con la narcotelevisión, las narconovelas y paranovelas y todos los guiones que lo que hacen es terminar explotando estas tragedias y esta depravación psicológica en un acontecimiento más de sus líneas narrativas. Quiero poner dos ejemplos de esta forma en que el guión es trabajado, como el caso de la serie El Capo, del año 2009. Ocurre entonces que un periodista que ventiló la identidad de un jefe de narcotráfico es amenazado de que va a ser asesinado 3 veces. Entonces, pero ¿cómo van a matar a una persona 3 veces? En la serie terminan mostrándolo en un capítulo de menos de 5 minutos lo matan 3 veces. ¿Cómo es? Pues primero que todo lo amenazan que lo van a matar 3 veces. Segundo, lo matan. El día del entierro, mientras está todos los dolientes y las personas cercanas, pues acerca el sicario y le dispara nuevamente al cadáver. Y mucho tiempo después, cuando están en el cementerio, cuando la persona ya ha sido enterrada, van los sicarios, desentierran el cadáver y le dan bala por 3.ª vez. Entonces en este caso lo remataron 3 veces, ¿no? Y el otro caso que surge de la literatura y que conocemos también a través del cine es el de Rosario Tijeras, que no sé si ustedes recuerdan, pero una parte de la historia consiste básicamente en que a Rosario le matan al hermano y al sicario lo matan. Rosario no lo mata, pero como alguien se le adelantó, entonces Rosario va al funeral y remata el cadáver en medio del oficio que le están rindiendo al cadáver. Entonces, esta curiosa forma de trabajar el tema de la transgresión al cuerpo me parece muy interesante porque señala la autoridad que se ejerce para dominar y para encontrar poder, especialmente en la víctima, ¿no? Aunque la historia de los monumentos de Bogotá está ligada al vandalismo, obviamente, y a la cuestionable planeación urbanística que se ha generado en torno a ellos, también se han registrado ataques premeditados con intenciones de retaliación política o histórica a ciertos monumentos. A pesar que los testimonios son escasos, se sabe perfectamente que durante la tensión entre las políticas conservadoras y liberales de los años 40, iniciadas muy especialmente con el Bogotazo, a la semana del Bogotazo ya existían quemas y destrucción de monumentos tanto de jefes liberales como de jefes conservadores. Entonces, en los pueblos donde tenían una estatua o un busto de Bolívar, decapitaban al Bolívar, y si se trataba de Santander, entonces decapitaban al Santander. Y lo mismo con otros personajes, después de los años 40 ha venido sucediendo igual. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, digamos que para darle contentillo al pueblo que era gaitanista, se hizo un decreto por el cual se pusieron bustos de Jorge Eliezer Gaitán a lo largo de todo el país, en distintos pueblos que tenían, digamos, más cercanía a sus ideologías, y muy especialmente en todas las escuelas públicas. Por decreto, todas las escuelas públicas a partir del año 48 tenían retratos de Jorge Eliezer Gaitán. Por supuesto, las personas que son conservadoras y ultraderecha empezaron a destruir este tipo de bustos o a vandalizar los retratos de los que estamos hablando. También se conoce, digamos que algunos testimonios, como el caso de un busto de Benjamín Herrera en Envigado que fue destruido, y este es muy particular porque es una estatua que ha sido vandalizada en los dos momentos más violentos de la historia de Bogotá, que son el Bogotazo por un lado y la toma del Palacio de Justicia. El monumento se encuentra en el Museo Nacional, no sé si ustedes lo recuerdan, pero está exhibido como una estatua en medio de un cul-de-sac, en un pasillo, y está decapitado. Es el único monumento que ha sido vandalizado en estas dos ocasiones. Primero en el Bogotazo, en el mismo Bogotazo se le dispara en la cabeza y queda como rajado hasta cierto punto. Y como el monumento estuvo después en el Palacio de Justicia, el monumento sobrevivió al Palacio de Justicia, pero sobrevivió quedando decapitado. En la actualidad se exhibe de esta forma, es decir, como una... Claro, en este caso la intención del Museo Nacional no es mostrar como una retaliación histórica al personaje, sino mostrar más bien el objeto como presencia de los daños generados por la violencia en la historia de Colombia, y los daños generados en este caso al patrimonio artístico. Entonces quiero iniciar... bueno, este es el que les estoy diciendo, si no lo conocían entonces lo tengo acá presente, la estatua de José Ignacio Márquez.
decapitada en el Museo Nacional. Quiero empezar con el primer caso, que es el de la ambigüedad de Gaitán decapitado, propaganda para destruir y propaganda para instalar. Tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, como les estaba comentando, el gobierno conservador, con el ánimo de bajar la tensión frente a las acusaciones en contra de su magnicidio, pues porque digamos que una de las versiones que se ha comunicado a lo largo de la historia es que posiblemente uno de los actores de la muerte de Gaitán hayan sido los conservadores, y especialmente Laureano Gómez, se señala en algún momento. Entonces, para demostrar el duelo por parte del gobierno conservador o su simpatía por los sucesos y en gran medida, como les digo, para dar contentillo, se ordenó una producción de bustos a lo largo de todo el país. Este monumento que estamos viendo se encuentra en el barrio Gaitán, en Bogotá. No es muy visible, no es muy conocido, estoy casi convencido de que ninguno de ustedes lo ha visto. Está en una plaza, en la plaza del barrio Gaitán, que es una plaza, digamos, alejada de las grandes avenidas, entonces no es un monumento muy visible, aunque es un monumento grandísimo. El barrio Gaitán se llamaba, antes del 48, se llamaba el barrio La Providencia, pero era el barrio donde usualmente le gustaba ir a Jorge Eliezer Gaitán a jugar tejo. Pues estamos hablando de un jefe liberal de extracción popular, entonces pues digamos que le interesaba jugar tejo, y además le interesaba utilizar el tejo y estos sitios populares de un barrio obrero para hacer sus campañas, presidenciales, es decir, aprovechaba, digamos, el contacto con la gente. Y en ese caso, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, la comunidad del barrio exigió que se le pusiera el nombre de Jorge Eliezer Gaitán al barrio. Entonces no solamente se le puso el nombre, sino que además por decreto se erigió una estatua, que es la que estamos viendo, en el año 48. La estatua fue realizada por Luis Pinto Maldonado, un importante escultor de este periodo, que además era el más pertinente para hacer el busto, la estatua, perdón, no es un busto, era el más pertinente porque fue la persona que hizo ¿cómo se llama esto? La máscara mortuaria del personaje, ¿no? Entonces, esa máscara, por ejemplo, se encuentra en la actualidad en el Museo Nacional. Y como él había hecho la máscara mortuaria, entonces tenía absoluto conocimiento de los rasgos físicos del personaje. La imagen, además, que le inspiró para hacer acá estamos viendo una fotografía del modelado de la pieza en el taller del artista, obtenida del archivo de Luis Pinto Maldonado en el año 48. Y la imagen que inspiró a Luis Pinto Maldonado para hacer esta estatua es una fotografía que se le tomó al jefe liberal como en el año 46, cuando había iniciado su campaña presidencial. Es una fotografía de autor anónimo, no se conoce quién haya sido el autor de la imagen, pero fue una imagen bastante emblemática porque mostraba a Gaitán en el furor de su retórica, ¿no? Se sabe que era una persona, digamos, con una habilidad verbal tremenda, y esta imagen pues fue tan emblemática que se terminó convirtiendo precisamente en la imagen de campaña, como lo vemos en este caso. Se utilizaba como el afiche para su campaña presidencial. Entonces, a tan solo 4 meses de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ya se había creado y se había emplazado la obra gracias a la partida de 30.000 pesos que el Consejo de Bogotá, y además de una recolecta que se hizo por la comunidad del barrio. Pinto Maldonado, bueno, como les digo, basó la estatua en esta imagen, y la prensa, apenas se hizo la inauguración de la estatua, pues hizo, digamos, una descripción muy poética de la pieza, diciendo: la estatua está investida de un dinamismo creciente, la musculatura facial está contraída, las venas del cuello hinchadas. Vamos a la imagen. La boca lanzando a los aires secos y constantes vocablos de la rebeldía y de la justicia. El cuerpo es una antorcha contra los vientos. Aparece de pies, según en su pedestal, afirmando sobre la tierra de la cual asciende como una espiral hacia el mundo de sus sueños. Entonces me parece muy llamativo que, primero que todo, había una gran correspondencia por parte de un barrio que era ideológicamente cercano a las ideas de Gaitán, y por lo tanto pues estimaban mucho el monumento, tanto así que habían puesto ellos mismos plata para la construcción de la pieza. La admiración que había por la obra, y que se hace evidente en el comentario que les acabo de leer,
no duró mucho porque en 1953, cuando se le hace el golpe de estado a Laureano Gómez, lo primero que hacen es dinamitar la pieza, le pusieron un bombazo y además la cogieron una pistola. Entonces a los pocos años entonces la pieza ya estaba cercenada de la cabeza. Se le atribuyó este daño a la guerrilla conocida como los pájaros, que era básicamente como el sector alzado de armas del Partido Conservador. Evidentemente Gaitán era en este caso el objetivo de una segunda muerte simbólica al hacerle responsable de la caída del gobierno de derecha de Laureano Gómez. Según el testimonio de un habitante del barrio, dice lo siguiente: centavito a centavito, todos los raizales de este barrio, todos los que hemos vivido aquí, logramos reunir la cantidad suficiente para levantarle ese monumento a la persona que se interesó por nosotros, y lo levantamos. Y después de levantado, nos lo descabezaron miserablemente. Primero le echaron bala, pero Gaitán era de bronce y las balas no podían contra él. Al fin, un día le pusieron una bomba a la cabeza de la estatua y la estatua quedó descabezada. De esta forma, pues la obra tuvo que ser retirada, solamente se dejó el pedestal durante unos años y hasta 1957 se restituyó nuevamente la pieza. Se lideró una campaña por parte del escritor Jaime Posada para hacer la restauración de la obra y gracias al apoyo de la alcaldía se intervino y se erigió nuevamente sobre el pedestal. La pieza, muy curiosamente, fue reinaugurada en 1957, en el momento en que se estaba haciendo la campaña por el plebiscito. Acuérdense que en 1957 se está haciendo el plebiscito para saber qué opina la gente en torno a generar un sistema que se terminó llamando el Frente Nacional, es decir, la estatua inauguró, en ese caso, el tema del Frente Nacional. Y la obra terminó convirtiéndose, digamos que en la base de una serie de estatuas que después terminaron elaborándose a lo largo de todo el país. En este caso, una copia de este Gaitán que está en el barrio Gaitán se realizó para Girardot. Y estoy seguro de que ustedes en el Tolima también conocen algunas piezas que son semejantes. Estamos haciendo también como un inventario de monumentos del Tolima y he encontrado varias piezas que son evidentemente como copias de la de Luis Pinto Maldonado. Esta es la develación de la obra en el año 57, cuando se hace una manifestación popular para mostrar, digamos, la restauración que se le hace a la pieza y aprovechar toda esta manifestación para el tema del plebiscito. Estuve haciéndole una entrevista para este tema a la hija de Gaitán, a Gloria Gaitán, y pues es bastante curioso porque ahora ella se muestra como enemiga del plebiscito e incluso me dijo que ella nunca había participado de eso, que eso iba en contra de sus ideas. Lo más interesante es que en el periódico encontré el discurso de ella en la inauguración, es decir, pues pretende como negar la historia que ya está escrita, ¿no? El segundo caso, que me parece bastante interesante comentar, es el de Lara Bonilla, ametrallado y arrastrado, la intimidación de los extraditables. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, fue asesinado por sicarios de Pablo Escobar. Rodrigo Lara Bonilla había hecho públicamente evidente los vínculos entre Pablo Escobar y el narcotráfico, el naciente narcotráfico de la cocaína en Colombia, pero además Lara Bonilla básicamente se sentenció a muerte a sí mismo cuando hizo visible la infraestructura física del, ¿cómo se llama esto?, del laboratorio de narcotráfico, que se llamaba Tranquilandia. Entonces, al hacer público a través de los medios la existencia de Tranquilandia, pues empezaron las amenazas, porque lo primero que sucedió con esto es que se le dañó la carrera política a Pablo Escobar, ¿no? Entonces, a los pocos días de que sucede esta evidencia de Tranquilandia, Lara Bonilla fue asesinado en Bogotá, en la calle 127. Entonces, a los pocos meses, el Consejo de Bogotá, en 1984, honró la memoria del político conmemorándolo por su meritoria vida y particularmente desde su cargo de ministro de Justicia, donde prestó invaluables servicios a la nación. Bueno, todo lo que dice el decreto. Pero dejando como testimonio de la importancia de Lara Bonilla el nombre de la calle 127, honrándole a él en su memoria. Entonces la calle 127 en Bogotá se llama la calle Lara Bonilla. Pero además, bajo la ley 17 de 1985, se ordenó la ejecución de un busto en homenaje a la conmemoración del primer año del asesinato de Lara Bonilla.
No sé si ustedes lo recuerdan o han visto de pronto esta pieza, si han pasado de pronto por la calle 127 en Bogotá. Está al frente, exactamente al frente de un centro comercial que se llama Boulevard. Está como el separador central de la avenida, pero no es muy visible, realmente no es una obra como, primero que todo no tiene unas grandes dimensiones y por tanto la obra tampoco es bastante llamativa. Cuando se hizo la inauguración de la obra en 1985, pues se hizo un evento de conmemoración a Lara Bonilla, se develó la estatua y estuvo incluso presente el presidente de ese momento, que era Belisario Betancur, que emitió incluso un airado discurso para hacer la inauguración. A los pocos meses se iniciaron las obras civiles para todo el conjunto de la avenida Lara Bonilla, para arreglar, digamos, que todo el contacto entre la carrera séptima y la avenida Boyacá. Y ya desde esa época empieza a conocerse un pésimo trato y un pésimo estado de la pieza. Las fotografías de los años 87 ya demostraban que cuando se estaban haciendo las obras, pues se le ponían ladrillos al lado del busto, entonces ya empezó como a tener un detrimento tremendo la pieza. Esta es como la ubicación actual del monumento, que como les digo, pues queda absolutamente obstruido a la vista por los árboles, por el puente, etc. Y además de que la obra estaba siendo alterada y estaba siendo destruida por las mismas obras que estaban realizando en la calle, sucedió que en 1986 se recrudece la guerra del Estado contra Pablo Escobar. Entonces el periódico El Tiempo sacó una crónica en 1986 que tenía que ver con la destrucción de esta pieza. Dice así: el busto, que fue avaliado y bajado de su pedestal por 6 hombres armados de metralleta en la calle 127 con autopista norte, tenía amarrado a su cuello una bandera de franjas rosadas y negras y a un lado varios folletos de un documento enviado por los extraditables al gobierno. El hecho se registró a las 10 de la noche cuando 6 sujetos que se movilizaban en un campero Nissan, incluso dicen las placas, enlazaron el busto de Lara Bonilla hasta derribarlo de su pedestal y lo arrastraron 300 metros, cuando varios civiles armados intervinieron para impedir que se lo llevaran. Uno de los últimos individuos que abordó el citado vehículo antes de emprender la huida le hizo varios disparos al busto de bronce. Entonces sabe eso, ¿no? Que no solamente amarraron con una cadena al busto para sacarlo de su pedestal, sino que además le dieron metralleta y lo arrastraron estando en el suelo. Obviamente, al hacer esta acción en contra del busto, lo que se estaba haciendo era como una especie de aleccionamiento, por lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Un aleccionamiento que tenía que ver algo así como con decapitar el cuerpo y además exhibirlo, por parte de los extraditables, que como ustedes recordarán, los extraditables eran un grupo de narcotraficantes que se sentían intimidados ante la posibilidad de ser sacados del país para pagar sus condenas en Estados Unidos. Y recuerden muy bien, por ejemplo, que la política de ellos era: preferimos una tumba en Colombia que una prisión en Estados Unidos. Entonces, básicamente, la acción que hacen contra el monumento se convierte en una amenaza al Estado. Una amenaza que se va recrudeciendo si se tiene presente que a la semana que hacen este atentado contra la obra, asesinan al comandante de la policía Martínez, que digamos que era la mano derecha de Lara Bonilla. Los que han visto Narcos recordarán que es básicamente el archienemigo de Pablo Escobar en la serie, por ejemplo. Y un tercer caso, bueno, finalmente la obra fue restituida, fue restaurada y terminó poniéndose nuevamente en su pedestal. Y el tercer caso es el de Pardo Leal decapitado y expuesto, un exterminio simbólico a la UP. La primera muerte de Rodrigo Pardo Leal ocurrió el 11 de octubre de 1987. Su asesinato se convertiría en uno de los más emblemáticos casos del sistemático exterminio a los miembros de la UP por parte de grupos paramilitares de ultraderecha mancomunados con fuerzas del Estado y narcotraficantes, quienes veían como inconcebible la consolidación de un movimiento radical de izquierda en Colombia, cosa que aparentemente está sucediendo aún, ¿no? En 1989, el artista antioqueño Emiro Garzón fue comisionado por el Consejo de Bogotá para la ejecución de un monumento en honor a Pardo Leal. El artista concibió la obra con la figura de Pardo Leal emergiendo de una roca. Entonces acá hay como una fusión de materiales, porque por un lado es como una base toda hecha en roca, en concreto, que al irse elevando en la figura de Pardo Leal, con sus manos levantadas en señal de victoria, se convierte en bronce. Entonces había también como una cuestión acá conceptual de representar al personaje como una fuerza que emerge de la piedra. Eso por un lado, ¿no?
El artista trabajó en silencio en su taller en Suba, que además se sabe que para hacer toda la parte en bronce lo que hizo fue comprar municiones a Indumil, es decir, a las fuerzas militares para fundirlas y a partir de estas hacer el monumento. Es decir, que también había otra cosa simbólica de utilizar las balas, no como un instrumento de asesinato, sino en este caso como una conmemoración a un líder político. Pero el hecho de que el artista trabajara silencioso, y quiero hacer énfasis en que estaba trabajando silencioso porque empezó a tener represalias por parte de gente que empezó a amenazarlo por estar haciendo el monumento. Entonces, apenas se enteraron de que este señor estaba haciendo el monumento, empezó pues, a recibir las amenazas. De hecho, las amenazas fueron tan contundentes y tan fuertes que cuando el monumento se develó no se hizo ningún acto público. Prefirió más bien como hacerse una conmemoración muy pequeña con la familia y con de pronto algunos de los amigos del personaje y con el artista, pero nunca se hizo un acto público, entonces no se registró en ningún decreto la develación del monumento, ni tampoco en los periódicos o en los medios, tampoco se habló nunca como de esta develación. En consecuencia, la magnitud de la escultura y los materiales con que había sido hecha dejan claro que el grupo criminal que desapareció esta estatua en el 2002 debió haber trabajado con una premeditada y planeada estrategia. Así es como es el estado actual de la escultura. Pues que ya no es una escultura, son las ruinas de una cosa que como se destruyó hace más de 10 años, pues las personas que pasan por ahí la han visto casi por más de una década y piensan que esto es algo que estaba siempre así, o que era de pronto como una valla, un sitio donde se ponía una bandera o algo así. De hecho, antes de trabajar en el monumento, siempre pensé que esto era como como una especie de asta para poner una bandera o algo por el estilo. Claro, en este momento ya son 14 años que lleva la obra destruida. Se desconocen los motivos o la afiliación ideológica de los autores de la barbarie, pero la identidad del personaje vulnerado, es decir, el Pardo Leal, podría explicar la dificultad de tomarse la molestia de estallar el monumento. La versión de la policía señalaba que simplemente se trataba de un acto hecho por delincuentes que estaban intentando romper el monumento para vender el bronce, cosa que también es muy común que pase en algunos casos con monumentos, como el caso, por ejemplo, de los que están en la Porciúncula, que son 2 venados y un personaje que es San Francisco de Asís, pero ahora solamente queda un venado, porque el otro ya lo terminaron, de a poquito lo fueron como serruchando y terminó después vendido como chatarra. Entonces, la versión de la policía indicaba que las personas que se habían tomado el atrevimiento de estallar el monumento era básicamente con la intención de venderlo como chatarra. Pero el problema es que esta versión no fue muy congruente teniendo presente que unos meses después la cabeza apareció en un CAI. Es decir, estaba la decapitación y nuevamente la exposición. Si hubieran estallado el monumento con el fin de venderlo como chatarra, pues la cabeza tampoco hubiera aparecido, pero la cabeza estaba perfectamente cortada y además alguien la había dejado en el CAI de la policía, lo cual termina evidenciando pues que se trataba de otro tipo como de retaliación simbólica y una segunda muerte dirigida muy específicamente a Pardo Leal y a todo lo que él representaba con su ideología de izquierda. Una vez la cabeza fue recuperada, se llevó al Instituto Distrital de Patrimonio, que es donde se conserva, pero pues como el resto de la escultura no existe, entonces lo único que se puede hacer en este caso es mantenerla y posiblemente exhibirla. Se piensa de pronto hacer una recopilación de todas las piezas que tienen que ver con los monumentos públicos para exhibirlos en el Museo de Bogotá, pero por lo tanto está en una bodega tirada porque no hay otra forma, no hay forma de ponérsela a ese montículo de roca que ustedes acaban de ver. Existe una diferencia evidente entre los casos de vandalismo a los que comúnmente se exponen las piezas del espacio público y estos casos que les estoy describiendo, particularmente porque evidencian que, así como algunos monumentos que representan a ciertos personajes puntuales son foco de una violencia que se argumenta en la historia política colombiana, hay otros monumentos cuyos personajes parecen pasar indiferentes a estas pasiones incendiarias, monumentos que de repente no generan ni siquiera la pasión suficiente para que alguien se tome el trabajo de destruirlos. Esta categoría del monumento vulnerado parece ser casi de exclusividad a personajes que hayan despertado en la vida las mismas animadversiones y que fueron exterminados físicamente en su momento, como se ve, la mayor parte teniendo como autores a criminales alinderados a la extrema derecha. Un caso que se escapa de este breve estudio es el atentado que se hizo al monumento a Laureano Gómez, realizado el 16 de julio de 2011.
en el que casi se le separa la enorme cabeza de su pedestal, como ustedes están viendo. Pero al final no lo incluyó básicamente porque hay que tener presente que el líder conservador Laureano Gómez nunca fue asesinado, no fue asesinado. Así que en él no opera una segunda muerte simbólica. Y por otro lado, pues porque se ha definido que la violencia contra el monumento no fue propiamente motivo de una retaliación histórica, sino de una intimidación contra la familia Gómez, porque iba a hacer públicas unas denuncias que involucraban personajes públicos que habían participado en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, existe un rasgo común, y es que se estableció que tanto el asesinato de Gómez Hurtado como los autores intelectuales del atentado al monumento son los mismos que sistemáticamente han decapitado las anteriores esculturas, sectores de ultraderecha empecinados en dirigir el país como de lugar, infundiendo terror y destruyendo el patrimonio como demostración de su objetivo de querer reescribir la historia. La frase de Laureano Gómez, que tanta influencia causó entre sus seguidores en su momento y que dio paso a una terrible campaña de terror a lo largo del país, parece haber irónicamente traicionado en esta última imagen que les mostré. La frase era: las ideas de izquierda deben ser erradicadas de cabeza. Y efectivamente se tomaron muy en serio esa frase, ¿no? Hasta el punto que la utilizaban como una especie de transgresión a los cadáveres de sus víctimas. Bueno, hay otra imagen que no cabe propiamente dentro de esta investigación y que tampoco la incluí, pero se me acaba de venir a la mente, es el pájaro que está en la Plaza Berrío de Fernando Botero, un monumento que fue vulnerado hace más de 10 años también en una retaliación por parte de los paramilitares al Estado colombiano. Entonces, eso es todo, pues concluyo simplemente señalando entonces esta especie como de forma de construir la historia del arte desde una perspectiva distinta, que sería la de unirla con la de la violencia en el marco de este evento de Pensar la Paz. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien quiera hacer alguna pregunta. Y en el caso del robo de la espada de Bolívar, ¿eso qué carácter tiene? El caso del robo de la espada de Bolívar. Lo que pasa es que el caso del robo de la espada de Bolívar no es un monumento, porque no era que le hubieran robado a la estatua de Tenerani la espada, sino que era la espada real de Bolívar. Entonces es parte como de una colección que está dentro de un museo. En este caso no tendría la misma connotación, por supuesto. Y por otro lado, pues porque Bolívar tampoco fue asesinado, ¿no? Entonces no entraría dentro de esa valoración. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí quisiera preguntarte una cosa, bueno, dos. Me parece tan interesante lo que mencionas como las políticas de reconstrucción de los monumentos. En el caso del líder de la Unión Patriótica de Carlos Leal, ¿por qué crees que no se ha hecho, más allá de la excusa que pueda presentar el Instituto de Patrimonio, una reconstrucción que sí hicieron con Lara Bonilla? Por dos motivos. Bueno, por tres motivos. Uno, básicamente, que es el que siempre argumenta el Instituto Distrital y todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, y es la falta de recursos. Y bueno, la diferencia, como ustedes se dieron cuenta en el caso del Pardo Leal y de Lara Bonilla, tiene que ver también con las dimensiones, ¿no? Digamos que en ese sentido era mucho más fácil hacer la restauración de un busto, además que es un busto en bronce, entonces los daños que se le habían hecho no eran tan difíciles de restaurar como el caso del Pardo Leal, porque el Pardo Leal tocaría esculpir toda la pieza nuevamente. En este caso no sería una restauración, sería una reintegración del monumento. El artista está vivo y se le ha contactado en varias ocasiones, pues con la intención de presentar como el proyecto para restituir el monumento. Pero, pues como les estaba diciendo, por un lado, realizar otra vez el monumento implicaría un dinero que uno también se da cuenta por parte de las políticas que no están interesados en restituir esa imagen. Es decir, finalmente sigue siendo como una figura odiada o de alguna forma como mal vista por ciertas partes o ciertos sectores de la política, tanto local de Bogotá como nacional. Entonces, como intentando no crear más animadversiones, han preferido como dejar la cosa de que sí estamos haciendo el proyecto, pero no tenemos la plata en este momento. Quedar como con la buena intención o el contentillo de que sí queremos hacerlo, pero no tenemos cómo. Básicamente es eso. Y por otro lado, también me da la impresión de que el artista tampoco se quiere involucrar mucho, porque ya había sido amenazado por hacer el monumento. Entonces lo curioso es, por ejemplo, que en el caso de Pardo Leal, es un político que fue asesinado hace más de 20 años.
y la obra fue vulnerada hace como unos 10 años, hace un poco más de 10 años. Entonces son personajes que siguen generando bastante animadversión por lo que representan. Y en un momento de politización y de polarización tan tremendo como este, poner nuevamente a Pardo Leal es volver a ponerla, es como reabrir el debate, bueno, reabrir no porque está abierto, la idea de que los guerrilleros tengan la posibilidad de ser elegidos democráticamente. Sería una molestia. Entonces, creo que también un poco se abstienen por eso, tal vez piensen que no es el momento apropiado para hacer una restitución de la pieza, especialmente porque estamos en un momento de ultraderecha evidente, ¿no? Otra pregunta, porque justamente yo creo que en nuestro país la lógica del monumento ligada a la memoria no funciona. O sea, no creo que los monumentos generen memoria como han pretendido algunos estamentos políticos. En cambio, es algo que hemos comentado alguna vez, creo que generan más olvido. Entonces, a veces, con este caso en concreto, en una coyuntura de memoria, centro de memoria histórica, plebiscito, discusión de construcción de paz, creo que es cuando más debería apostarse por hacer visible esa posibilidad, por ejemplo, de procesos exitosos en los que se intentó al menos que la guerrilla formara parte de un proceso político, ¿no? Lo mismo pasa con Pizarro. Con respecto a lo de la memoria, cuando me hicieron la invitación para participar, había como dos opciones de propuestas que quería hacer. Una que era esta de los monumentos vulnerados y otra que iba enfocada en otro tema que te voy a contar muy rápidamente, es más o menos el siguiente. Cuando yo estuve trabajando en este inventario de monumentos, realmente la experiencia fue para mí bastante, fue como un punto de inflexión, porque el trabajo que yo he venido desarrollando normalmente ha estado ligado como a los museos, a las galerías o a la academia. Así que mi visión del arte estaba muy ligado también con el comercio del arte, pues uno escribe en torno a artistas que ya son conocidos, hace investigaciones que van a hacer publicaciones que están ligadas de pronto a guiones curatoriales, es decir, finalmente todo lo que uno investiga termina siendo parte de un mismo sistema del arte. Pero cuando empezamos a hacer el inventario de monumentos de Bogotá, empecé a entrar a localidades donde no me imaginaba que había monumentos, lo que estaba diciendo al principio. Entonces, pensar en monumentos en Bogotá normalmente lo pone uno a pensar en el Bolívar, en el Santander, en el Caldas, que normalmente además son artistas que son reconocidos y están en la historia del arte. Pero cuando vas a Suba y le preguntas a alguien que ha vivido en Suba durante 20 años si conoce al maestro Manolo Colmenares, te dicen, claro, es el superartista de Suba. Y si uno va a una galería o a un museo y dice, ¿ustedes saben cuál es el maestro Manolo Colmenares? ¿Quién es ese señor? No, pues un artista de Suba. Entonces, ¿y Suba qué tiene que ver con arte? Entonces me pareció como muy curioso que estas localidades tienen otra visión del arte y lo que realmente señalo yo que fue para mí un punto de inflexión fue darme cuenta que realmente el monumento en esas otras Bogotás marginadas tiene una gran significación, tiene una gran importancia. Un monumento que realmente siento que cambió mi visión del arte es específicamente uno que encontré en Ciudad Bolívar. Se llama Tributo a la Vida. La obra consiste básicamente en unas láminas de metal que están atravesadas, son dos láminas de metal, y que tienen como las figuras recortadas y silueteadas de unos niños que están jugando con una cometa. Y la obra, y además como son las láminas están llenas de huequitos. Entonces los niños lo usan como rodaderos, los niños se encaraman, le dan vuelta, pasan por encima del monumento. Entonces, primero que todo es un monumento que tiene la interacción con la comunidad que no tiene un Bolívar. La gente no se puede subir a un Bolívar, la gente no puede treparse a coger la espada del Bolívar pues porque se mete en un lío, ¿no? Pero en este caso la gente interactúa con el monumento que además se llama Tributo a la Vida y tiene unos niños jugando. Pero el monumento conmemora una masacre que ocurrió en Ciudad Bolívar en el año 92, si no estoy mal. 8 muchachos o 10 muchachos que estaban celebrando la fiesta de cumpleaños de alguien en la calle, en la plaza, a las 10 de la noche, fueron masacrados por una camioneta con unos personajes, bueno, lo que finalmente conocemos como las limpiezas sociales, ¿no? Y los medios de comunicación en su momento señalaron que había sido una guerra de bandas, de pandillas. Entonces los niños quedaron finalmente señalados por los medios como si fueran pandilleros. Entonces la comunidad del barrio terminó demandando al Estado por esa difamación de su buen nombre y les dieron 15 millones de pesos. Eso es lo curioso, ¿no? Es decir, como vamos a restituir el buen nombre de las víctimas, tomen 15 millones de pesos. Claro, no los podían rechazar, entonces terminaron llamando al artista de Ciudad Bolívar que se llama Harold Bustos.
una persona que en el Museo Nacional no la conocen, en ninguna galería lo conocen, y si los presentara a uno dirían, les presento al maestro Harold Bustos, ese es el artista de Ciudad Bolívar. ¿Y qué tiene que ver eso con una galería comercial? Como que no les importa, ¿no? Pero en este caso entonces me parece que hay una conmemoración súper interesante a las víctimas, una apropiación por parte de las personas de la comunidad. Y el otro caso que también me parece llamativo, por ejemplo, es el caso de una escultura en Suba que se llama Tributo a la Vida, y la de Suba se llama Derecho a la Vida, tienen nombres semejantes, es de otro artista, el artista se llama Germán Leal, el de Suba. Y básicamente la obra consiste, la obra se encuentra en un barrio de Suba, que es digamos de los barrios más marginados de Suba, los que están más afuera de la ciudad, casi llegando a Cota, que se llama Villas de Suba, si no estoy mal creo que se llama el barrio, y además es súper difícil el acceso porque es como pegado al humedal, entonces como que no hay entrada por ningún lado, entonces es difícil llegar. Y estos barrios son barrios de extracción de invasión, entonces fueron pobladores que fueron llegando en los años 80, se fueron haciendo a los lotes baldíos que habían ahí y fueron haciendo sus casas. Casas que son absolutamente disímiles en cuanto a arquitectura, ¿no? Entonces son casas de 3, 4 pisos, cada piso tiene una forma distinta, todos los colores del mundo. Y entonces cuando empezaron a coger todos los lotes, había un lote que estaban a punto de empezar a coger los pobladores que seguían llegando, ¿no? Pues porque normalmente las invasiones funcionan, es que alguien viene porque es desplazado y entonces termina trayendo a todos los amigos y termina viniendo todo el resto de la familia y se van apropiando de manzanas y manzanas. Y entonces el artista de la comunidad, pues que también había sido desplazado y ya tenía su lote y tenía su casa, se dio cuenta que no había un espacio como de entretenimiento o de ubicación para los niños y terminó entonces haciendo muy rápidamente un monumento y lo puso en la mitad de un potrero y dijo, este lote no lo coge nadie, este lote lo vamos a convertir en el parque, en donde está el salón comunal. Entonces me parece muy interesante la anécdota porque finalmente las prácticas artísticas terminaron funcionando al menos en el sentido incluso de urbanismo de los pobladores, eso por un lado, pero otro lado conmemorando un espacio de reunión de la misma comunidad. Entonces las artes en este caso funcionaron de manera que unieron a la comunidad para generarles un espacio de entretenimiento, de acción y de opinión. Entonces bueno, esa era como la otra propuesta que hubiera hecho si no hubiera presentado este tema. Pero es para comentar también esa naturaleza que tienen los monumentos. Me parece que hay... Una pregunta por acá. Dime. No, yo quería como articular un poco, es que el monumento es el símbolo de una cultura dominante, en esencia. Entonces, Pardo fue importante en cierta época, pero luego se dejó perder porque no siguió siendo representativo. Yo quería señalar un poco porque, por ejemplo, en España hay un debate muy fuerte que es Franco. Entonces, Franco estuvo casi 40 años en el poder, llenó todo el país de esculturas, de bustos, por todas partes hay imágenes de Franco. En el 75-76, cuando Carlos Franco después, cuando empieza a aparecer un discurso que es ¿y qué hacemos con Franco? Nosotros estamos en una sociedad libre, en una sociedad que ya Franco no es dominante, inclusive que es una memoria odiosa, ¿qué hacemos con Franco? Y es un debate, ¿acabamos con todas las estructuras de Franco o las dejamos como huellas de una historia que existe? Entonces me parece que sería interesante pensar que el monumento está articulado a un territorio, o sea, es emplazado, tiene sentido ese emplazamiento. Pero yo sí quiero hacerte un contrapunto y es que no se haya dominante ni Franco ni el caso de Pardo Leal. Los dos siguen siendo representativos de muchas ideas, de pronto no de las ideas de uno, ese es el problema, pero sí representan como un sector. Yo no estoy hablando de mis ideas, estoy hablando de las ideas dominantes de una vez. Las ideas de Franco no son dominantes de España. No, ni las de Pardo Leal lo fueron estando vivo tampoco, pero igual hicieron su monumento porque representaba a unas personas. Lo mataron en los crímenes de la Unión Patriótica, en ese momento era representativo. Lo que uno muestra es que no está representativo porque no lo han restaurado en este momento. No es un problema de plata, no es un problema de plata, es un problema de poder, ¿cierto? Entonces, ese debate que se plantea, por ejemplo, en España es ese. El mismo debate cuando está cayendo, cuando invaden Irak. Lo más simbólico que tiene la invasión de Irak es ver caer la estatua de Hussein, que la televisaban despacio, en cámara lenta. Eso no es que se tumbó una estatua y desapareció, no. Es mostrarle al mundo que está desapareciendo un sistema de poder. Claro, pero mira, por ejemplo, la ambigüedad que la tumba de Franco sigue siendo un lugar de peregrinación vigente. O sea, uno pensaría que porque ya está muerto hace 30 años, entonces no es representativo y resulta que lo es. En medio del debate porque hay gente que ha querido destruir, digamos que todo ¿cómo se llama esto? El Valle de los Héroes, que creo que es donde está la tumba de los caídos.
Valle de los Caídos. O sea, no es representativo como cuando, si quieres que te lo explique, no es tan representativo como cuando lo construyeron. O sea, es un segundo papel, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, hasta los años 40, esa imagen representativa, ¿quién la hacía? La Academia de Historia. En los años 40 la Academia de Historia decía que era importante, que se monumentalizaba, cómo se llamaban las calles, por eso llenamos de héroes como Santander, como Bolívar, etc. Pues está articulado a una imagen de paz y está articulado fundamentalmente a una territorialización, una monumentalización, ¿cierto? Yo creo cuando dicen que es que vamos a exhibirlos en el museo, la cabeza de palo, como una forma de recuperación, es una cosa completamente descontextualizada. Yo creo, yo no soy experto en monumentos, es una apreciación mía, como historiador, yo no creo que sea lo mismo, inclusive me parece, a mí eso me suena hasta ridículo, exhibir una cabeza en un museo que fue expuesta en una plaza, en un contexto. Lo explicaste muy bien cuando planteaste los Gaitán, ¿cierto? ¿No? Gaitán no apareció en ese barrio porque le ocurrió, no, es que ahí está la memoria de Gaitán y en ese barrio se construyó esa estatua y en ese barrio constituyó su sentido territorial, ¿cierto? Esto me parece que es importante relacionar eso. Nosotros en Ibagué tenemos una cosa que se llama interés de la casa. Los monumentos no se marcan porque les disparemos los cojos a piedra. Los monumentos se marcan de entrada cuando los invisibilizamos. Ibagué está lleno de monumentos invisibles. Por ejemplo, Tulio Barón es un personaje de Ibagué. ¿Dónde está Tulio Barón? En la calle 15. Nadie sabe quién es Tulio Barón. Una estatua que nadie mira. Una cosa completamente invisibilidad. Así están todos los monumentos de Ibagué, menos Bolívar, en el Parque de Bolívar. La Guacharaca y, ¿cómo era que llamaba el otro loco de la tercera? Ibadana. Los construyeron, no recuerdo qué artista, Ibagué, para colocarlo en la tercera, en la plazoleta de Chandía y el horror de Ibagué. ¿Cómo vamos a poner un par de locos en la tercera? ¿A dónde están esos par de monumentos? En el Museo de Arte de Tolima. Y están expresando lo que son como monumentos, ¿cierto? Una imagen decrépita que salen de acá, que llegan allá, le tumban un dedo, los alambres por fuera. O sea, es la expresión de lo que representaba el movimiento de determinada época. Esa es la sensación del pueblo. Me parece que el caso que no tocaste lo representa muy bien el de la plazuela de San Antonio, es de la paloma de Botero, porque en la paloma de Botero no reconstruyen la paloma, sino que simplemente se hace un juego doble, es decir, aquí está la imagen del crimen contra el monumento y hacemos otra al lado y la colocamos como contexto, ¿cierto? No eliminamos no la restauramos, sino que simplemente hacemos otra nueva y damos la otra como memoria, como huella de memoria, ¿cierto? En la plaza de San Antonio. Estoy de acuerdo contigo en muchos puntos, pero sí reitero que la idea de que sea representativo no es bastante ambigua y es hasta subjetiva en muchos casos. Quiero poner, por ejemplo, como el caso del graffiti de la Plaza Che, que es algo que está, digamos, una polémica vigente. Hay un graffiti de Ernesto Che Guevara que está en la fachada de León de Grave, en la plaza que fue denominada por los mismos estudiantes como la Plaza Che Guevara. Y esta semana el graffiti fue borrado y se levantó una polémica tremenda, que fue una polémica absolutamente sobrevalorada, porque decían, pero ¿cómo es posible que borraron una imagen emblemática de 30 años en la universidad? Entonces yo les decía a mis estudiantes en estos días que la polémica es sobredimensionada, porque cada semestre lo hacían, cada semestre tapaban la imagen y volvían y la pintaban otra vez. Y el hecho de que se hiciera una polémica porque habían borrado la imagen es estúpido, porque a los 2 días ya estaba otra vez pintada nuevamente. Ahora, muchos de los argumentos de los que querían borrar el graffiti era precisamente que es que esa imagen ya no es representativa, que eso ya no nos representa como estudiantes. Y puede que no sea una idea dominante. De hecho, las ideas del Che Guevara en Colombia nunca fueron dominantes. Entonces a eso me refiero con lo representativo. No, las ideas del Che Guevara nunca han sido representativas en Colombia, pero colindan ideológicamente con ciertos sectores. Entonces, a mí me parece que sigue siendo importante que se restituya al Pardo Leal. No porque no sea representativo, nunca lo fue representativo, al menos no. Si las cosas tuvieran que ser por lo representativo que tuviera que ser el momento actual, entonces estaríamos llenos de bustos de Álvaro Uribe. No, pero yo no estoy diciendo una noción subjetiva de lo representativo. Yo lo que estoy diciendo es que es determinante en la cultura, y eso es lo que se construye, ¿cierto? O sea, para mí es importante que
pero no es un problema mío. Lo que yo te estoy planteando en España es Franco. Claro, pero es que estás haciendo una comparación donde solamente había un partido, donde solamente había una ideología vigente. En cambio acá digamos que tenemos movimientos que representan a la derecha, a la izquierda y a los de centro. En cambio en España solamente se podía conmemorar a Franco, a nadie más. Pero lo que hacer en Colombia hasta 40 igual. O sea, yo simplemente te estoy diciendo que estoy poniendo un ejemplo, y es, España es blanco hasta 75 y está lleno de imágenes, ¿cierto? Por todas partes, y es el símbolo, guste o no la gente, inclusive impuesto a la fuerza, estatuas construidas a la fuerza. Por todo España, no solo los monumentos locales. Cuando pasa ese tránsito que dices, bueno, Franco ya no es España, obviamente sigue siendo dominante en muchos aspectos de la vida española, y obviamente hay muchos seguidores de Franco que viven en la plata. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos monumentos? Que sería una pregunta que nosotros tendríamos que empezar a hacer. ¿Tiene sentido colocar a Simón Bolívar en la plaza de Bolívar? Sería pregunta que nosotros tenemos que empezar a plantear, porque son contextos distintos a cuando se sugieren los monumentos, ¿no? Entonces, es como que cada época va construyendo una ideología dominante, y en esa ideología dominante pues el monumento fuera una escena determinante, y la habría preguntas que hacer. O dejamos a Franco como memoria de un pasado que no queremos, Por eso me parece también interesante que los monumentos que están fuera de las partes hegemónicas de la ciudad no están ligados directamente a personajes políticos. Eso es lo que me parece bonito, por ejemplo, los monumentos en Ciudad Bolívar o en Bosa o en Suba. Los monumentos en Suba están más interesados en la recuperación de la memoria indígena, por ejemplo. No están interesados absolutamente en lo ideológicamente político, sino que para ellos la comunidad realmente está desinteresada en su propia historia. Entonces, sí, digamos que está esa posibilidad de que el monumento no solamente enmarque estos grandes discursos, sino que también los pequeños discursos de cada comunidad confrontan su propia historia. Eso es lo que finalmente tiene que hacer el monumento, ¿no? Pues de hecho, igual hay una cosa con las lecturas de los monumentos precisamente acá en Colombia, y es pues precisamente esos héroes o esas cosas que se dicen de ideología dominante, es más como un punto de referencia geográfico. Uno como que cuando estaba necesitando dirección o algo, el centro clave de pronto el monumento, más no por la apreciación que se puede tener de la comunidad, sino el valor de uso que tiene como posición, como uso de posición geográfico de GPS. ¿Sí? Eso como que lo he contestado un poco con lo que viene siendo el punto de la evidencia. Uno cuando llega a Bogotá y quiere llegar a dónde empezar, a la Plaza Bolívar, porque está Bolívar, ¿no? Si no, pues el otro nombre de identificación. Al menos en el caso particular de donde yo vengo, allá hay los 3 bolívares, pero en realidad no significa nada, significa más los monumentos que hizo un artista local que se llamó Fabio Zuluaga, y el tipo dejó unos monumentos de raíz folclórica, y es como lo que más se aprecia allá de ese lugar. ¿Sí? Dando el ejemplo de lo que es la economía de Pase. Sí, bueno, como tú comentabas al final, pues los monumentos que se hacen en algún momento a Bolívar revelan como las ideas de su periodo, efectivamente, y de ahí en adelante pues me imagino que en este momento nadie estaría pretendiendo hacer un monumento a Bolívar o Santander. Realmente sería estúpido teniendo nuevos nobles o teniendo, no sé, me parece por ejemplo que lo del monumento también está muy ligado como a las figuras del billete. Las figuras de los billetes finalmente conmemoran momentos históricos. En este momento pues estamos sacando billetes de Lleras, uno se imagina digamos un monumento, un billete nuevamente con la imagen de Bolívar o Santander sería como estúpido pensarlo ahora, ¿no? Teniendo otros personajes a quien conmemorar. Es que es la misma construcción histórica del relato escrito. Hace 50 años que escribió el texto sobre las mujeres. Nadie. Porque las mujeres no podían votar, están completamente invisibilizadas. Menos vas a hacer un monumento sobre las mujeres, ¿cierto? En la medida en que vamos teniendo cabida en esa historia, la historia se va volviendo para todos, se va volviendo dominante. En la medida en que el obrero aparece, por ejemplo, como sujeto histórico, pues aparece el monumento al obrero, el de Medellín, por ejemplo, de la nueva villa de la Urbana. O sea, está condicionado a esa capacidad de dominancia. Yo cuando estoy hablando de dominancia, estoy viendo las clases políticas dominantes. Creo que la capacidad que tenemos como sujetos de volvernos dominantes de una sociedad. Hace 100 años yo creo que era contradictorio, era muy difícil ser una mujer en un monumento. Hoy estamos viendo de mujeres por todas partes, rescatando ese espacio en la historia a partir de la militarización. E incluso tenemos, por ejemplo, monumentos de desnudos femeninos a lo largo de las ciudades, que también es algo que no se hubiera pensado hace 50 años. ¿No? Ricardo. En todo caso, hay algo que es muy significativo y es el hecho de una acción violenta contra una estatua. O sea, una estatua es
ese atentado tremendamente violento, y en el caso de la estatua de Jaime Pardo Leal, que la cabeza haya aparecido en un traje, todos esos hechos arman un relato por el cual habría que reivindicar de alguna manera, volver a hacer una escultura con la cabeza, o sea que quedara solo la cabeza, establecer un nuevo tipo de forma, no restituir la misma original, sino una nueva forma que realmente hable de la violencia absurda que se repite una y otra vez, porque al fin y al cabo él fue una de las 3.700 personas de la Unión Patriótica que mataron acá entre el 86 y el 92 por lo menos, porque después igual mataron otros poquitos por ahí los que quedaban. Entonces es algo necesario porque está fundamentando una manera de poner de presente cómo ha sido el país de violento y cómo podría ser distinto. Por eso mismo, acá como lo dice la Semana de Pensar la Paz, una forma de pensarla es a través de esas representaciones. Y si una representación es capaz de mostrar cómo la violencia se ejerce una y otra vez sobre los sectores que aparentemente son minoritarios, pero que están buscando como otro tipo, digamos, de formas de gobierno, de otro tipo de ideología, pues es necesario ponerlo claro, pues de que esas personas existen, han existido, tienen unos ideales, digamos, y no hay forma, digamos, de excluirlos, ni de matarlos, ni de rematarlos, ni de volver a matarlos estatua tras estatua. Entonces yo sí creo que es muy importante, eso sería un sentido, digamos, simbólico, representativo, definitivo para este país lleno y repetitivo en la violencia. Bueno, por eso también está como la propuesta de exhibirla en el museo, ¿no? Ante la imposibilidad de, en este momento, hacer la restitución de la escultura. Pero podría ser, digamos, un primer paso para lo que tú estás comentando. Sí, me parece que estoy absolutamente de acuerdo en la idea de no solamente hacer la restitución de la obra, sino simbólicamente dejar la huella de ese doble exterminio. Me parece importante. Es el caso, por ejemplo, no solamente ocurre en estos monumentos donde está la persona, donde está figurado el busto del personaje. Hay, por ejemplo, otro monumento en las Américas que es de Manuel Cepeda Vargas, que también fue militante de la UP, ¿no? Y que también fue asesinado en los años 80. Y lo que pasa es que en este caso es una escultura que es abstracta. Entonces es una escultura que en este caso no se puede decapitar, o no se puede transgredir, pero no se puede decapitar, no se le puede hacer la misma transgresión física al cuerpo como en el caso de un Pardo Leal o de un Lara Bonilla. Pero es una obra que también ha sido vandalizada, que constantemente es grafiteada, es rayada, es una escultura de Negret, es un hipogeo de Negret. Entonces, claro, en ese caso no hay por dónde hacerle como esa violencia física de decapitación que en los otros casos. Pero sigue existiendo. Y normalmente, como concluía yo, se trata más que nada de violencia por parte de la ultraderecha, normalmente, de estos monumentos. Una observación pequeña y es que me sorprende un poco como minimizan la espada de Bolívar. Entonces, en ese contexto desconectan la espada del monumento. La espada hace parte del monumento. O sea, y es un hecho histórico que le quiten la espada a Bolívar y no se toca el personaje. Claro que se toca el personaje. No es que la minimice, sino que no tiene que ver con investigación, porque en este caso la espada no es el monumento. No estamos hablando del monumento de Tenerania en la Plaza de Bolívar, estamos hablando de una espada que como objeto perteneció a Bolívar. No es recortada de la estatua. Pero es una construcción, o sea, es que el monumento es una construcción simbólica de una memoria, ¿cierto? Es la construcción simbólica de una memoria. Sí, pero lo que pasa es que si te das cuenta, mi investigación tiene que ver con el monumento visto desde el espacio público. En este caso, tú puedes poner la noción de bien cultural o monumento a la espada de Bolívar, pero realmente está dentro de un museo, está dentro de otras circunstancias, no está a la vista del público. No está en el espacio público precisamente, entonces no es que la quiera minimizar, simplemente que no se trata de la misma investigación que estoy realizando a partir del inventario. O sea, para vos es distinto que le quiten la cabeza que le quiten la espada. Oye, no le quitaron la espada, es la espada, pero algo del museo, no del monumento. Sí, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Bueno, muchísimas gracias.